Bienvenidos, programadores. En el video de hoy vamos a continuar con la serie de videos de aplicaciones en .NET en tiempo real. Y hace un tiempo les mostré un video introductorio a SignalR y cómo construíamos el clásico chat que nos permitía entender cómo el intercambio de información realmente sucedía en tiempo real. En este ejemplo de hoy vamos a llevar eso un poco más lejos y vamos a crear un CRUD o un ejemplo un poco más parecido a los del mundo real, en donde vamos a hacer una pequeñísima y muy simple aplicación que gestione diferentes lenguajes de programación. Después de haber visto este video, van a entender cómo construir sus propias aplicaciones .NET en tiempo real, es decir, sin prácticamente ningún tiempo de espera para el usuario, y además, si van escribiendo el código conmigo, van a tener también un ejemplo práctico de cómo hacerlo. Sin más, los espero después de la intro. Si todavía no has visto el video introductorio, te recomiendo que pongas pausa a este video y vayas a verlo. De cualquier manera, voy a reconstruir todo, como hago siempre, para que este video abarque de principio a fin todo lo que te hace falta. Pero hay determinadas cosas que no voy a explicar tan en profundidad en este video, sino que me voy a centrar más en el CRUD específicamente. De cualquier manera, vamos a empezar por el mismo lugar que en la aplicación anterior y vamos a crear una nueva aplicación Blazor. Voy a seleccionar aquí Blazor App. En este caso, el nombre que le voy a poner va a ser Languages Blazor Signal R. Vamos a ver crear. Y lo que voy a seleccionar es una aplicación Blazor WebAssembly y voy a hacer clic aquí en donde dice ASP.NET Core Hosted, que como ya vimos en el ejemplo anterior, nos crea dos proyectos Blazor. Y aquí están los dos proyectos que decía. Tenemos un Blazor Server-Side y tenemos un Blazor WebAssembly para el cliente. Como ya habíamos visto, en Blazor Server-Side ya tenemos por defecto SignalR instalado y de hecho utilizándose, por lo cual lo tenemos que agregar solamente a nuestro cliente. Para agregarlo lo voy a hacer a través de NuGet. Vamos a ir a Browse. All SignalR.client. Este es el que me hace falta. Aquí está. Sí, fíjense que hay varias versiones. Asegúrense de estar seleccionando el que corresponde. El que quiero es el client, el punto .client, pero de ASP.NET Core y no el de ASP.NET y ya. Por lo tanto, vamos a ir con este. Bien, vamos a Dependencies para comprobar que esté todo instalado y aquí, como pueden ver, aquí está ASP.NET Core Signal R. Perfecto. Con eso será suficiente. Y aquí fíjense que tenemos en nuestro proyecto Share una clase que es la clase de ejemplo que .NET nos deja ahí. Y lo que voy a hacer es agregar aquí una nueva clase a la cual le voy a poner Programming Language. Esta clase va a ser la clase de mi CRUD, ¿sí? Va a ser la clase que voy a insertar, actualizar, eliminar, etcétera, de la base de datos. Va a tener algunas propiedades, nada del otro mundo, un int ID. También va a tener un string para el nombre, un string para el website y un último string para las extensions. Bien, este será entonces nuestro modelo básico para el CRUD. Y lo último que nos queda, ya que instalamos SignalR, es agregar unas pequeñas configuraciones. Por ejemplo, en el Startup, vamos a ir a Configure Services, que está aquí, Configure Services, services.addSignalR, punto y coma, services.addResponse Compression
aquí un pequeño lambda. Vamos a cerrarlo en punto y coma. Y aquí entre llaves diremos ops.types igual a response compression defaults.mime.concat. Aquí diremos new application octet stream. Punto y coma. Bien, perfecto. Les recomiendo que, entonces, para todas estas cosas, en las cuales no me voy a detener ahora, vayan a ver el video introductorio. Esto todo forma parte de la configuración de SignalR. Y lo que otro que voy a hacer va a ser en el server, voy a agregar una carpeta hubs, y dentro de esta carpeta voy a agregar una clase que se va a llamar languages hub, y la cual va a extender de hub, para la cual voy a tener que importar ni más ni menos que SignalR. Este hub entonces va a tener un método public async task send message, y en este método tendremos un wait clients.all.sendAsync. Este es básicamente el broadcast, ¿sí? Este es receive message. Este es el mensaje que será enviado a todos aquellos que quieran escuchar. La última configuración que me falta, ahora que ya tengo esto, es volver al startup y ahora ir a configure services, el método que está aquí abajo, y debajo de map controllers voy a agregar un endpoint que va a ser map hub, y aquí diremos languages hub, para el cual también voy a tener que importar una librería, y entre paréntesis pondremos la dirección, la ruta de este que será languages hub. Punto y coma. Bien, con esto entonces podemos considerar que toda la configuración de SignalR y todo lo que necesitamos para que nuestra aplicación funcione en tiempo real ya está listo. Lo único que voy a tener que hacer una vez que escriba el CRUD y que escriba las páginas y los métodos para realizar las acciones en la base de datos es básicamente utilizar los métodos que ya he definido, o en este caso el método que he definido en el hub para SignalR. Para simplificar el proceso, voy a utilizar Entity Framework Core en su modalidad Code First, es decir que a partir de este modelo que yo he creado, Programming Language, Entity Framework va a crear por mí una base de datos y una tabla. Para hacer eso, vamos a ir aquí, botón derecho, Add, y voy a agregar un New Scaffolded Item. Dependiendo de la traducción que ustedes tengan de Visual Studio, el nombre puede variar, pero en esencia lo que vamos a hacer es pedirle a Visual Studio que cree por nosotros un controlador con todos los métodos HTTP que nos hacen falta para luego desde el cliente poder hacer un create, un delete, un edit o para poder listar todos los lenguajes de programación. Esto es algo que también hemos hecho en otros videos. De hecho, les dejo aquí en las tarjetas de YouTube o en la descripción de este video el link a un video en donde creo una API con Entity Framework en 5 minutos. Y eso es un poco lo que estoy queriendo hacer aquí. Voy a seleccionar API Controller. En este caso no me interesa una aplicación en VC porque quiero que cada uno de estos métodos del controlador, como les decía, tenga los decoradores HTTP ya listos, de forma tal que yo desde el cliente pueda hacer un post cuando quiera hacer un post, pueda hacer un get cuando tenga que hacer un get, etc. Le voy a dar siguiente o add, y aquí voy a seleccionar el modelo en el cual quiero que se base, que en este caso es Programming Language, ¿sí? Aquí está, es el model que está en el proyecto Shared. Data Context Class obviamente no existe, así que voy a crear una, voy a dejar todo por defecto, y el controller name va a ser Programming Language Controller. Esto puede tomar un ratito, pero va a crear absolutamente todo por nosotros. Bueno, como pueden ver, hemos obtenido un error. Este es un error bastante común, así que lo dejé intencionalmente
por si acaso a ustedes también les sucedía. Lo que voy a hacer es darle OK aquí, voy a cancelar un segundo y voy a darle botón derecho aquí y voy a volver al Manage NuGet Packages o el administrador de paquetes NuGet y voy a asegurarme de que tenga todas las referencias actualizadas. Y como pueden ver, aquí tengo 5 actualizaciones que hacer. Una de ellas es el Code Generation, que es justamente lo que estamos utilizando. Así que las voy a actualizar a todas, ¿sí? Las voy a seleccionar a todas, les voy a dar a Update. Puede que incluso esto no sea suficiente para que ese error que recién vieron se vaya, pero es un punto de partida. Le vamos a dar a actualizar. Aceptar. Y acá me dice una cosa más, que es la otra que les quería mostrar. Que en este caso, esta versión del Code Generation Package no es compatible con la versión que tiene mi proyecto. Y eso es porque, bueno, .NET 5 ha salido hace muy poco. Y en este caso, en las propiedades de mi proyecto, yo tengo la opción de llevarlo a la última versión. Cuando creé el proyecto, no lo hice, pero lo puedo hacer ahora. Voy a elegir .NET 5, voy a dar guardar. Y voy a hacer lo mismo con mi proyecto de WebAssembly. Aunque en este caso van a ver que este es un .NET estándar, creo. Y sí, lo es. Así que este no hace falta actualizarlo. Probemos entonces de nuevo hacer el update de todos estos paquetes. Update. Aceptar. Y ahora sí ha funcionado. Se fueron los últimos dos errores y he podido en principio actualizar todas las referencias y todos los paquetes. Probemos de nuevo agregar el scaffolded item como un API controller. Vamos a hacer lo mismo que antes. Seleccionamos el modelo que tenemos en el proyecto Share. Creamos un nuevo context y le damos Add. Y ahora sí ha funcionado, ¿sí? Puede suceder que si ustedes todavía no actualizaron Visual Studio y no instalaron .NET 5, este error no lo tengan. En mi caso, como ya yo lo había hecho, tenía recién instalado .NET 5, entonces se entiende que los proyectos también tengan que ser .NET 5 para poder estar utilizando siempre la última versión. Si no les sucede el error, mucho mejor. Si les sucede, ahí les mostré cuál es la solución. Perfecto, vean entonces cómo ya tenemos nuestro controlador Programming Languages y que este controlador tiene los métodos que les decía. Tiene un método get que me va a traer todos los lenguajes de programación. Tiene un método get que según el ID me va a traer solamente ese lenguaje de programación. Y también tengo un put y tengo aquí abajo un post y obviamente el delete por ID. ¿Sí? Nosotros no hemos tenido que hacer absolutamente nada. La base de datos y todo lo demás ya va a estar creada por nosotros. De hecho, aquí está en el App Settings. Bueno, no, en realidad no va a estar creada la base de datos. Sí que ahora tenemos que ejecutar dos líneas de código, literalmente dos comandos, para que la base de datos sea creada. Ahora voy a ir a Tools, NuGet Package Manager y voy a abrir la consola. Lo que ahora quiero, ya tengo entonces un ítem o un controlador con código autogenerado según una base de datos que aquí está, ¿sí? Este es el connection string de esta base de datos que todavía no existe y que ahora con este simple comando voy a hacer que Entity Framework directamente la cree. Aquí en Default Project asegúrense de que es el servidor, el que está seleccionado, si no seleccionan el servidor y tienen el cliente, como era en mi caso, van a tener un error, porque obviamente todo el código de Entity Framework está en el servidor, lo hemos hecho aquí. De hecho, si abrimos las dependencias, van a ver que aquí está, aquí tenemos todos los paquetes de Entity Framework Core que acabamos de actualizar. Por lo tanto, asegúrense de que el proyecto por defecto es el del server. Y además, vamos a ver en Startup como una de las cosas que ha hecho el scaffolded item es que ha creado por nosotros o ha inyectado aquí en el Configure Services el contexto que hemos creado
y además el connection string que les mostraba que estaba aquí. Bien, el comando que vamos a utilizar es add migration init. Y fíjense lo que ha sucedido. Este comando lo único que hace es crear un script. Básicamente aquí está la clase que la va a haber puesto aquí dentro de la carpeta migrations. Y aquí lo que hace es básicamente utilizar Entity Framework para crear la tabla con determinadas columnas, ¿sí? Y con determinadas claves. Entonces, add migration init me creó el script y ahora este script lo voy a ejecutar con update-database. Listo. Ahora para comprobar que esto ha funcionado, vamos a ir a View, SQL Server Object Explorer, lo cual nos va a permitir acceder a SQL Server sin necesidad de abrir SQL Server Management Studio. Y aquí veamos, voy a volver a Connection String, y en la base de datos local, esta, ¿sí? La primera de todas, ahí pueden ver el nombre. Tenemos en Databases, aquí está, Languages, Blazor, Signal R, y con el context y demás. Y en tablas, aquí tenemos la tabla que necesitamos. Perfecto, entonces simplemente con el model y con algunos comandos ya tenemos nuestra base de datos y lista. Es decir que nuestro código de backend ya está todo listo. Lo único que tenemos que hacer ahora es movernos al client, movernos a la aplicación Blazor WebAssembly y empezar a escribir los componentes Razor para nuestro cliente. Vayamos entonces a nuestro proyecto de WebAssembly y dentro de Pages voy a crear la primera de las Pages. Aquí Razor Component y le voy a poner Languages List. Bien, este componente va a ser el que tenga la lista de todos los lenguajes y a partir de aquí deberemos navegar. Habrá un link a agregar nuevos lenguajes y también habrá links en cada una de las filas de la tabla para eliminar y editar. Un CRUD como los que hacemos siempre en este canal. Como todo componente Razor, arriba de todo voy a agregar una directiva page y aquí haremos barra languages list. Esta es la dirección que el usuario tiene que poner entonces en el navegador para poder acceder a este componente Razor. Y lo que sí voy a necesitar desde ya es un using a languages blazor signal r.share, porque ahí es en donde está el modelo. Y de hecho, para no tener que repetirlo en cada componente, vendremos aquí a imports y lo agregaremos aquí abajo. Bien, ya con el using, aquí diremos languages list y voy a crear una lista de programming languages y esta es la lista que voy a iterar aquí en una tabla. Primero haremos un if, como hacemos siempre, if languages es igual a null. Entonces lo que quiero es que el usuario no desespere y para eso voy a agregar un pequeño mensajito de que esto está cargando. Y si esto no es nulo, entonces ahora sí voy a crear una tabla con un bootstrap muy básico. Simplemente la clase tabla. Y aquí adentro voy a tener un header que va a tener una fila. Y dentro de esa fila tendremos un th que será name. Y tendremos dos ths más. Tendremos website y tendremos extensions, que eran, por si no recuerdan, las propiedades de esta clase. ¿Sí? Teníamos ID, name, website y extensions. Así que eso es básicamente lo que estoy haciendo aquí. También tendremos un body y dentro de este body haremos un for each, un clásico for each, en el cual recorreremos la variable que acabo de crear aquí en la sección del código.
languages y por cada una de ellas que exista crearemos una fila y dentro de esa fila habrá una columna. Aquí le vamos a poner lang como para que podamos identificar rápidamente qué es. lang.name y además de name tengo website y tengo extensions. ¿Sí? Perfecto, hasta aquí nada del otro mundo. Tenemos una variable que ya vemos cómo la vamos a cargar y esta variable es una lista que recorreremos y por cada uno de los elementos de esa lista vamos a crear una fila en nuestra tabla y esa fila tendrá tantas columnas como propiedades tienen los elementos. Aquí arriba de todo, quizás en vez de este título vamos a poner un H2 y voy a poner language details y quizás aquí en un futuro pondremos un link que todavía no tenemos, así que lo vamos a dejar simplemente vacío o lo vamos a mandar al root y aquí tendremos algo así como create new language. Esto todavía obviamente no va a andar, no va a hacer nada porque no tenemos la otra página, pero ya lo voy dejando preparado. Para que esto funcione en tiempo real, como necesitamos, vamos a tener que hacer algunas cositas. En general, en una aplicación como esta, lo que haríamos sería, primero, sobreescribir el método onInitializeAsync. Eso es lo que hacemos en todas nuestras aplicaciones Blazor. Y dentro de este evento, lo que haríamos sería justamente cargar la lista de lenguajes, obteniéndolos desde un servicio. No voy a crear una capa de servicios en este caso porque sería complejizar un poco las cosas. Ya van a ver que ahora vamos a agregar un poco más de código de lo que agregamos en general, así que no lo quiero complicar. La buena práctica sería así crear una capa de servicio para que las llamadas o los requests HTTP no estén aquí en el componente Razor, pero por razones pedagógicas y para que lo vean con más claridad, en este caso puntual lo voy a dejar aquí porque el objeto de estudio aquí es SignalR y no la arquitectura de la aplicación. Habiendo dicho eso, vamos a empezar a agregar lo que tenemos que agregar para SignalR. Primero, arriba de todo, voy a agregar un using a microsoft.spnetcore.signalr.client, ni más ni menos que aquel paquete que agregamos al comienzo del video. Y aquí abajo, lo primero que quiero hacer es navegar hacia el hub. Es decir, quiero que el componente, en cuanto inicialice, se conecte al hub que nosotros ya habíamos creado. Vamos a expandir esto un poquito más. Es justamente a este, al Languages Hub. ¿Y cómo hago eso? Bien, para eso voy a crear una variable aquí, private hub connection, con lo cual voy a, obviamente, conectarme al hub. Así que hub connection va a ser igual a new hub connection builder. Punto y coma. Es decir, aquí vamos a crear esta conexión al builder. Y en realidad, en lugar de punto y coma, como esto no cierra, vamos a hacer un punto with URL. Y aquí es en donde vamos a navegar. Y para esto voy a tener que inyectar el Navigation Manager. Inject Navigation Manager. Navigation Manager. Les recuerdo, Navigation Manager es uno de los servicios que podemos inyectar o que en realidad ya vienen automáticamente con Blazor y que nos permite navegar entre componentes. Nosotros no tenemos que hacer más nada que utilizar esta clase y Blazor por detrás lo que hará será cambiar los componentes según se lo pidamos. Recuerden que Blazor es una single page application, es decir, todo se carga al inicio y después lo único que hace, sin que nosotros tengamos que hacer nada, es poner y sacar componentes según el usuario lo requiera, pero no hay ningún tipo de postback ni llamada al servidor. Recuerden que en la descripción tengo un curso de Blazor por si quieren ahondar y si necesitan ir mucho más en detalle con esta tecnología. En ese curso lo hacemos paso a paso, creamos un proyecto completo y voy a detalle con cada uno de estos elementos para que lo entiendan bien. Aquí
estoy asumiendo de que ya han tenido algún que otro contacto con Blazor, sino también tengo en este mismo canal completamente gratuitos algunos tutoriales que les van a servir. Ya habiendo agregado entonces el Navigation Manager, aquí dentro del Hub Connection diremos Navigation Manager.to Absolute URI y aquí voy a poner aquello que habíamos hecho antes, que era básicamente, y si se los muestro en Startup se van a acordar, aquí habíamos dicho que teníamos una ruta que se llamaba Languages Hub. Eso es exactamente lo que necesito aquí, paréntesis, punto build. Con esto entonces estaríamos consiguiendo la conexión con el hub y de este modo lograríamos que el componente esté escuchando permanentemente cuando el método que está en el hub, justamente este, se ejecute, es decir, cuando el mensaje se envíe. Por lo cual es lógico que si estamos configurando esto, lo siguiente que tengamos que configurar es qué cosa pasa cuando ese evento se ejecuta, cuando ese método se ejecuta y el componente detecta que se ha ejecutado. Entonces diremos on y en el on voy a poner entre comillas y voy a volver al hub. Voy a sacar el nombre que le hemos puesto a este mensaje y aquí diremos cuando esto sucede, entonces aquí haremos una expresión lambda, punto y coma, y aquí podremos o escribir el método aquí adentro directamente o crear un nuevo método, lo voy a crear aquí abajo, private void call get all languages, en donde aquí ejecutaremos una task asíncrona que será básicamente una wait de el método que finalmente haga el llamado y para eso voy a hacer protected async get all languages. Aquí es en donde va a estar el HTTP GET. Así que este método va a estar aquí, punto y coma. Aquí me estarían faltando las llaves, que en general no hace falta, pero me parece que queda un poquito más visibles, por lo menos. Y aquí adentro haremos un call get all languages. Y además haremos un state has changed para avisarle a este componente que el estado de la página ha cambiado. Aquí tengo un espacio de más. Bien, aunque en realidad esto debería ir aquí atrás. Perfecto. Fíjense entonces cómo es la cadena de llamados. Primero, establecemos la conexión con el hub. Una vez establecida la conexión con el hub, definimos qué pasa cuando este mensaje es recibido. Cuando este mensaje es recibido, entonces vamos a llamar al método getAllLanguages y eso lo hacemos en un nuevo método asíncrono, que tiene aquí un error que realmente no debería. Ah, claro, me falta el punto y coma aquí. Bien, y aquí haremos el post. Para el post tengo que inyectar el último servicio que voy a inyectar en este componente, que es el viejo y querido HTTP Client. HTTP Client. Con el HTTP Client voy a poder hacer el post que tengo que hacer. Y finalmente voy a poder cargar la lista de languages. Como todo esto es asíncrono, voy a necesitar una wait http client.get. Perdón, si dije post antes y lo que en realidad necesito es un get, obviamente. Get from JSON async. Le doy el modelo en el cual necesito que el JSON sea serializado. Le doy además la dirección del controller, API barra. Y si vamos al controller que hemos creado aquí, esta es la ruta que quiero seguir. Por lo tanto, Programming Languages hacer el nombre que estoy buscando, copio y lo pego para no tener problemas. Programming Languages, punto y coma. Y obviamente aquí está esperando, claro, está esperando una lista. Porque este es el get all. Perfecto. Entonces con esto, acá, con esto voy a estar entonces realizando un get y voy a estar devolviendo una lista de lenguajes de programación
cuando esta API sea ejecutada. Una vez más aquí diremos state has changed. Ahora volvemos aquí al onInitializeAsync y agreguemos además que una vez terminado el método, HubConnection.start, empezamos todo esto y damos una wait al método getAllLanguages. Y aquí obviamente me falta el async. Bien, repasemos por última vez lo que hemos escrito y qué significa. Cuando el componente se inicializa, porque es importante que entiendan esto porque hemos hecho varias cosas a la vez. Cuando el componente se inicializa, establecemos la conexión con nuestro hub. Una vez que establecimos la conexión, definimos qué cosa debe pasar cuando recibimos este mensaje. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando recibamos este mensaje, y ya lo vamos a hacer en el otro componente, es porque probablemente algo cambió. Es decir, agregamos un nuevo lenguaje o eliminamos uno. Por lo tanto, cuando eso pasa, entonces quiero que este método sea llamado y que de manera síncrona dentro de una task se llame el método getAllLanguages. Es decir, si se produce algún cambio en la lista o en la base de datos, quiero que ese cambio se refleje inmediatamente. Para eso es esto. Ahora bien, además de esto de definir qué pasa cuando recibimos este mensaje, dentro del método onInitializeAsync le damos comenzar, ¿sí? Comenzamos esa conexión que hemos establecido para que empiece a escuchar, básicamente, para que empiece a escuchar por estos eventos, pero además, como parte del método onInitializeAsync, como hacemos siempre, vamos a cargar por primera vez este getAllLanguages. En Blazor, por si no lo saben, el método onInitializeAsync se ejecuta solamente la primera vez cuando el componente se renderiza y luego nunca más. Por eso aquí definimos todo y luego, una vez que hemos establecido la conexión y ya está escuchando permanentemente, esto es lo único que se ejecutará. Bien, lo otro que es importante hacer es un dispose. Es muy común olvidarse de esto. Esto es un void. Y en el dispose, es decir, cuando este componente ya no se utilice más, básicamente diremos que HubConnection.disposeAsync. Bien, eso sería todo para este componente. Obviamente todavía no lo vamos a poder probar porque no tenemos ningún lenguaje. Así que lo que sigue ahora es crear la página de Add Languages. Así que vamos a hacer aquí Add Razor Component Add Language. Ahora que ya lo hicimos una vez, esto será un poco más fácil porque voy a reusar algunas de las cosas. Por ejemplo, voy a copiar y pegar los imports y los injects porque voy a usar exactamente los mismos. Voy a necesitar el client, voy a necesitar un HTTP client y también el Navigation Manager. Lo que sí va a cambiar es obviamente la ruta. Este va a ser ni más ni menos que add language. Y aquí tendré un create language. Quizás un poco más grande. También voy a crear un programming language y lo voy a inicializar directamente. Y esto me va a servir porque en un método o en un componente como este voy a utilizar el edit form que ya hemos visto en varios tutoriales ya en este canal. El edit form requiere un model y ese model es language. De este modo consigo que se bindee mi formulario, ¿sí? Lo que el usuario va a ver en pantalla con el objeto que yo tengo detrás de escena. Por lo tanto, cualquier cosa que se modifique en el formulario, en la UI, o que el usuario escriba, por ejemplo, en una caja de texto, se verá directamente reflejado en la propiedad de mi objeto. Aquí adentro vamos a escribir un poco de HTML, vamos a hacer un div. Este div va a tener la clase row, bootstrap muy básico. Aquí abajo tendremos otro div de class call, vamos a decirle mediano, 8 columnas. Y aquí adentro tendremos un div class form group. Y dentro de este form group tendremos un label for name class. Vamos a decir control label name.
Y aquí abajo tendremos un input for name class form control. Y aquí haremos el bind del cual les hablaba recién. Tendremos un language.name. Esto se repetirá 3 veces, solo que en lugar de, en este caso, name, tendremos website, y aquí tendremos extensions y extensions. Perfecto. Y luego de esta row, vamos a tener otra más. De nuevo, clase row. Y aquí vamos a agregar los botones que van a estar en un div parecido al anterior. Mediano, pero esta vez de 4 elementos. También tendremos una clase form group. Y aquí adentro tendremos 2 inputs. Los dos van a ser de tipo bottom. Class btn primary y value diremos save. De igual manera tendré otro input que se llamará, o cuyo value, mejor dicho, será cancel, y aquí la clase será secondary. Bien, ya tenemos los dos botones y veamos un poquito cómo va a ser la lógica del lado del servidor. Igual que antes, que en el otro componente, voy a necesitar el Hub Connection. Este estará siempre presente en nuestros componentes cuando querramos que la aplicación sea en tiempo real. Y de igual manera que antes, voy a sobreescribir el onInitializeAsync para que cuando este componente se cree, la primera vez que se invoque, el Hub Connection también. Para eso voy a hacer lo mismo que antes. Hub Connection Builder. Aquí tendremos .with URL. Y básicamente vamos a ir a Language Lists y voy a copiar lo mismo. Porque básicamente será eso. Si quiero que la misma conexión se establezca. Y una vez que esa conexión está establecida, tendremos un await y hubconnection.startAsync que comience a escuchar. Aquí nos falta el async en la firma del método que no se escribe por defecto. Bien, no tenemos errores. Y ahora vamos a lo interesante. Obviamente, como en todo componente create de cualquier CRUD, vamos a tener aquí un método protected async task que se va a llamar create language. ¿Sí? Es el método que obviamente no nos puede faltar. Y ese método va a tener un http client.post, es decir, que va a postear JSON async y voy a llamar a la API tal cual lo planteé en el languages list. Voy a ir al controller y aquí voy a buscar el nombre del controlador, que si bien ya sé cuál es, lo copio y lo pego para evitarme errores de tipeo. Programming Languages. Y aquí obviamente tengo que, como es un post, tengo que mandar algo por parámetros. Básicamente tengo que mandar el language que está bindeado al formulario para que lo que se guarde sea exactamente eso. Agregarle una await porque este método es asíncrono. Y aquí voy a querer, cuando esto suceda, es decir, cuando este request de post vaya a mi API, vaya a mi backend, entonces quiero notificar a todos los que estén escuchando los mensajes del hub que algo ha cambiado. Y este sería el lugar en donde habría que hacer eso. Para eso vamos a hacer un método más. Task. SendMessage. Y aquí solo tendremos que decir hubconnection.sendAsync SendMessage. Por lo tanto, aquí lo único que necesito hacer es un await SendMessage. Ahora bien,
Una consideración que hay que tener con SignalR es que puede suceder, como estamos creando aplicaciones asíncronas, que el Hub Connection todavía no exista, por lo cual siempre hay que verificar que el Hub Connection esté conectado. Y lo que generalmente se hace es crear un bool isConnected, aquí este isConnected, con un lambda diremos if hubconnection.state es igual a connected, entonces significa que está conectado, ni más ni menos que eso. Por lo tanto aquí tendremos que decir if is connected, entonces await send message, si no, no. Tal cual hacíamos antes, también voy a agregar un dispose, public void dispose, aquí haremos hub connection.dispose async. Bien, dos cuestiones de navegación. Voy a agregar primero un método public void cancel. En realidad debería ser protected más que public, pero aquí diré que navigation manager, cuando el usuario apriete cancel, quiero que navegue hacia lo que nosotros habíamos ya definido como languages list, así creo que le habíamos puesto. Sí señor, por la duda lo copio y lo pego para no tener problemas. Punto y coma. Y esto mismo voy a querer que suceda cuando el lenguaje finalmente se haya creado. Dos cuestiones de navegación chiquitas pero importantes. Hasta aquí nuestro formulario, no teníamos nada bindeado a nuestro evento save, así que haremos aquí onClick igual a create language. Y aquí en cancel, onClick, cancel. Bien, ahora sí ya estaríamos en condiciones de probar esto que hemos hecho y asegurarnos de que por lo menos hasta aquí funcione. Por lo tanto, última cosa que voy a hacer es aquí en Share, en el Navigation Menu, voy a agregar un nuevo ítem, una nueva opción en el menú que vaya a List Languages. Le voy a poner Languages. Y en el Languages List también, perdón, voy a tomar la dirección que tengo aquí, mi ruta hacia el componente addLanguage, y la voy a agregar aquí en donde hasta ahora no teníamos nada. Vamos a ejecutar esto y ver qué pasa con lo que hemos escrito hasta aquí. Bien, aquí está nuestra aplicación. Tenemos aquí el menú que habíamos agregado. Y algo evidentemente hicimos mal porque no pudo navegar hasta allí y claro, pusimos al revés. Y eso que lo estuve copiando y pegando, pero en este caso lo puse al revés. Aquí está. Y tenemos un error. A ver, vamos a apretar F12 y veamos en qué nos equivocamos. Bueno, tenemos un error que no nos dice mucho hasta ahora. Vamos a cerrarlo un segundo. Primero que voy a hacer es arreglar el nav menu. Y probablemente tengamos que agregar aquí un puntito de interrupción. Pero el problema parece estar en el get. Ejecutemos de nuevo. Ahora sí, naveguemos a Languages. El error obviamente todavía está. Bien, aquí por el mensaje da toda la impresión de que no se está pudiendo comunicar con la API, ¿sí? Con el método de, básicamente con el proyecto de Blazor Server Side. Voy a detener un segundo esto. Y me da la impresión de que recién, cuando lo estábamos ejecutando, el proyecto por defecto era el proyecto cliente. Por las dudas, voy a hacer botón derecho, Set as Startup Project. Obviamente que queremos que la API se ejecute primero, queremos que la API empiece primero para que cuando el cliente se inicie, la API ya pueda ofrecer una respuesta, ¿no? Me da la impresión de que eso lo va a resolver. Aquí tenemos de nuevo nuestra app. Vamos a hacer clic en Languages.
Y ahora da toda la impresión de que ha funcionado, porque obviamente no tenemos nada en la lista, pero ya no tenemos ningún error. Vamos a apretar en Create New Language. Aquí tenemos quizás alguna clase extra que tenemos que eliminar, pero aquí tenemos las cajas de texto. Voy a empezar con poner C Sharp, lang.org, ¿sí? Cualquier cosa en realidad, no sé si existe. Ponemos .cs. Save. Y fíjense cómo funciona, ¿sí? Y todo esto ha sucedido de una manera bastante rápida. Hemos agregado un lenguaje y hemos navegado de vuelta a la lista de manera casi inmediata. Lo probemos de nuevo. Vamos a crear otro. Vamos a crear uno para JavaScript. Vamos a decir javascript.org, que obviamente no existe. .js. Save. Y ahí está, de nuevo, casi inmediato. Es decir que ya hemos logrado que dos de los eventos del CRUD, el create y el read, funcionen en tiempo real. Fíjense como casi no hubo tiempo de espera. Creo que el único tiempo de espera que hubo fue el de la navegación entre las páginas. Pero todo el resto ha sido inmediato. Bien, ahora vamos a detener la aplicación. Y básicamente lo más difícil, lo más complicado, ya lo hicimos y lo configuramos. Lo que ahora nos queda es agregar dos páginas más, una para editar y otra para eliminar los lenguajes, lo cual realmente será bastante similar al add language en cuanto a la forma que va a tener el componente. Por lo cual voy a crear una página aquí, Razor Component, vamos a poner edit language. Y básicamente voy a venir al Add Language, voy a copiar todo, lo voy a pegar y voy a cambiar la ruta, obviamente, porque esto debe ser Edit. También voy a cambiar esta clase, que me parece que es la que no estaba del todo bien. Y aquí lo único diferente que tendremos es que en la ruta, primero que necesito enviar un ID, o necesito, mejor dicho, recibir un ID, para saber cuál es el método que voy a estar editando realmente. Este ID, como ya saben, lo tengo que recibir aquí en el lado del código con un decorador parameter para una propiedad string ID. Y ahora en el método onInitializeAsync, si bien sí que necesito que la conexión se cree de la misma manera y que además la conexión comience, primero que todo necesito que el language se cargue con los elementos del lenguaje determinado que tengo por este ID. Por lo tanto, aquí podremos decir await http client.get from JSON async programming language, que es nuestro modelo, y entre paréntesis API barra programming languages. Solo que en este caso la diferencia es que como nuestro controlador, si lo vemos un segundo, tenemos aquí http get ID, por lo tanto necesito que, fíjense aquí cómo es el ejemplo de cómo llamar a este, cómo invocar a este método get, eso es exactamente lo que voy a hacer. Barra ID. Aquí adentro haremos string, punto y coma. Bien, de esta forma voy a estar pudiendo pasar aquí, voy a quitar el espacio, voy a estar pudiendo pasar aquí el ID que llega como parámetros al componente y que luego recibimos en esta propiedad con el decorador parameter. De este modo tengo ya aquí, en este punto, el objeto language cargado con los datos que corresponden y de manera asíncrona, ¿sí? A continuación se va a crear la conexión, igual que como veníamos haciendo. Y aquí en lugar de un create language, voy a tener un update. Por lo cual voy a necesitar no un post, sino un put. También voy a necesitar aquí, barra ID. Porque esto me va a permitir acceder al put. Veamos de nuevo. Esto es bastante estándar, pero en definitiva aquí está el ejemplo de cómo acceder a ese put. Que además de tener el ID como parámetro, también tiene un body que está esperando el objeto. Por eso
es que a continuación mandamos el objeto. Y de nuevo, obviamente que queremos que cuando esto suceda, es decir, cuando algo cambia en la lista de lenguajes de programación, queremos que el mensaje sea automáticamente enviado a todos aquellos que estén escuchando para que la página en tiempo real se actualice. Es decir, no la página, sino el componente. Recuerden que en Blazor esto es una single page application. En esencia, esto es lo único que va a cambiar. El resto, la comunicación, como les decía, es exactamente la misma. Como hemos cambiado el nombre del método, tenemos que cambiarlo en el save y listo. De igual modo, voy a crear un componente más que se va a llamar delete language. Voy a tomar el edit, lo voy a copiar, lo voy a pegar. Vamos a poner aquí arriba delete language. Esto sí que me faltó en el edit. Editar el título para que no sea confuso. Y el delete tendrá un comportamiento similar. Tendremos aquí delete en lugar de edit, pero también voy a estar necesitando un ID, el cual también necesitaré recibir en un parámetro. También voy a querer que en pantalla el usuario pueda ver inmediatamente todos los valores de las propiedades de este lenguaje. Y la diferencia es que aquí en lugar de un update será un delete y en lugar de un put será un delete async. Y ya no necesito enviarle ningún objeto, sino simplemente el ID. Vamos a tomar el nombre y lo vamos a agregar aquí. Aquí, ¿por qué está subrayado? Ah, porque es el mismo nombre que el componente, así que lo vamos a simplificar todavía más a delete. Delete. El conflicto era que el método no puede tener el mismo nombre que el componente. Bien, ahora que ya tenemos una página para delete y una página para edit, vamos a venir a la lista de lenguajes y vamos a agregar aquí en nuestra tabla dos columnas más. Estas dos columnas serán dos links. Aquí tenemos un a href barra edit language edit. Obviamente tenemos que enviar el ID que está en lang.id y de igual modo tenemos un delete al cual tengo que enviar un delete language. Esa es la ruta. Ejecutemos y veamos si esto funciona o no. Naveguemos hacia nuestra app, Languages. La primera vez evidentemente tarda un poco más hasta que crea todas las conexiones. Ahora vamos a tratar de editar esto. Ahí fíjense cómo obtenemos todos los elementos que pertenecen a este lenguaje. Por lo tanto el edit funcionó, la conexión con la base de datos funcionó. Veamos ahora qué pasa si le digo c#.microsoft.com, damos save y lo actualizó en tiempo real. Eliminamos save y ya no lo tenemos. Es decir que con esto podemos dar por finalizado el CRUD. Lo que logramos fue, utilizando Entity Framework Core y utilizando el modelo de Code First, solamente a partir de una única clase que creamos, pudimos crear la base de datos con la tabla y no solo eso, sino que además, utilizando las herramientas de scaffolding, pudimos crear un controlador en el cual no tuvimos que escribir nada de código y que luego utilizamos desde nuestro Blazor WebAssembly, que era nuestro cliente. Allí es en donde agregamos toda la funcionalidad de SignalR para que cada vez que estábamos modificando de alguna manera la base de datos, ya sea agregando un nuevo lenguaje, editando un nuevo lenguaje o borrándolo, entonces notificábamos a todos aquellos que estaban escuchando en el hub para que la actualización fuera en tiempo real y el usuario no tuviese que esperar absolutamente nada. Espero que les haya gustado. Si lo disfrutaron y se aprendieron algo, déjenme un like. Cada vez que dejan un like ayudan al algoritmo de YouTube a que llegue más gente y también ayudan al canal porque me demuestran que este tipo de contenidos les gusta. Si todavía no lo hicieron, suscríbanse al canal y déjenme en comentarios cualquier cosa que quieran ver. Leo absolutamente todos los comentarios y tengo una lista que voy actualizando con todo lo que me van pidiendo.
Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.